composición química y el polvo en nebulosas ionizadas por estrellas masivas recién formadas o por estrellas viejas de masa baja e intermedia, las nebulosas planetarias. Es autora de más de 80 publicaciones sobre estos temas, las cuales han recibido más de 1.600 citas. Todo una eminencia, un orgullo tenerla con nosotros, doctora. Muchas gracias y pues le cedo la palabra. Gracias a ti. A ver, aquí. Entonces, buenas tardes a todos. Les voy a hablar sobre el origen de los elementos y voy a iniciar hablando o mostrándoles la tabla periódica donde tenemos los elementos que conocemos. Entonces, fíjense que todo lo que vemos, excepto la luz, está compuesto de estos elementos que tenemos aquí en la tabla periódica. Cada uno de ellos tiene asignado un número, que después, para quienes no sepan, explicaremos qué es ese número, ¿no? Pero pueden ver, por ejemplo, el carbono tiene el número 6, el hierro el 26, el oro el 79. Entonces, si se fijan bien, cada uno tiene un número y no hay huecos. En estos momentos tenemos la tabla hasta el elemento 118, pero esos elementos con los números más grandes no se encuentran en la naturaleza de forma natural. Han sido creados en el laboratorio y tienen tiempos de vida muy largos. De modo que si hay otros elementos más allá de esto, hay gente que incluso se plantea si son elementos o no, dado que viven tan poquito tiempo y no se encuentran en la naturaleza. Ahora, estos mismos elementos son también los que forman nuestro cuerpo. Entonces, tabla periódica con distintos colores según la cantidad que aportan a la masa de nuestros cuerpos los distintos elementos. Entonces pueden ver que los que aportan más masa a nuestros cuerpos son el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, entre un 10 y un 65%, y después los otros ya están cada vez como menos abundantes en nuestros cuerpos. Hay algunos que solo hay como mínimas cantidades presentes. Sin embargo, algunos de los que se encuentran en muy pequeñas cantidades en nuestros cuerpos son imprescindibles para que podamos funcionar. Por ejemplo, el molibdeno, con el número aquí en la tabla, con el número 42, o el vanadio con el número 23. Después hay otros que los tenemos en el cuerpo porque están en el ambiente, pero realmente son tóxicos, como el plomo con el número 82 o el uranio con el 92, y el arsénico tenemos también trazas en nuestro cuerpo, aquí con el número 33. Entonces vamos a ver de dónde salieron todos estos elementos y la historia de cómo descubrimos cuál es el origen, cuál fue el origen de estos elementos, es también la historia de cómo descubrimos cuál es nuestra conexión con el resto del universo. Entonces a los astrónomos nos gusta empezar a contar esta historia con el filósofo Comte, que además de ser un respetado filósofo de la ciencia, pero en este contexto se le suele mencionar para contar cuál fue la mayor equivocación que tuvo. Y es que en 1835 escribió que los seres humanos nunca podríamos conocer de qué están compuestos los cuerpos celestes. Entonces, probablemente puedan ponerse en su lugar y darse cuenta de que para la época y para lo que se sabía, más o menos, pues se puede considerar como razonable, ¿no? Los cuerpos celestes están muy lejos, va a ser muy difícil, pues parecía muy imposible que pudiéramos llegar a ellos, y entonces, ¿cómo íbamos a saber si no cuál era la composición? Sin embargo, justo también durante el tiempo en el que estaba escribiendo esto, ya se estaban llevando a cabo distintos experimentos y desarrollos en el laboratorio que iban a demostrar que estaba equivocado. Entonces, había un montón de gente trabajando, desarrollando lo que conocemos como técnicas espectroscópicas, y lo que estaban haciendo es lo siguiente. Aislaban algún gas de una composición conocida, compuesto por solo o principalmente un elemento, por ejemplo, un gas de argón, un gas de sodio. Entonces, calentaban ese gas y la luz que emitía ese gas caliente la pasaban por un prisma. Entonces, supongo que saben, un prisma, al igual que las gotitas de agua
cuando tenemos un arco iris, lo que hacen es dispersar los colores de la luz. Los colores de la luz tienen que ver con la energía que tiene la luz, aunque también se pueden relacionar con cosas como longitud de onda y frecuencia. Okay. Entonces, lo que se dieron cuenta toda esta gente es que dependiendo de la composición del gas, cuando se obtenía su espectro de luz, se hacía pasar la luz por un prisma y se dispersaba en el espectro de luz, se veía, cuando el gas estaba caliente, que la luz emitida por el gas tenía como unas rayitas brillantes que aparecían en unos ciertos colores y que la posición de esas rayitas dependía de cuál fuera la composición del gas. Era distinto para gas de distintas composiciones. Por otro lado, si lo que se tenía era un gas frío y por detrás se ponía una fuente de luz, de nuevo la luz que había atravesado el gas se dispersaba, entonces estas rayitas, en vez de verse como líneas brillantes, líneas en emisión, se veían como líneas oscuras, líneas en absorción. También se hizo pasar por un prisma la luz del Sol, y aquí tienen un ejemplo del espectro solar, aunque este es más reciente, ¿no? Y entonces se vio que la luz del Sol también aparecían esas rayas, unas rayas oscuras, unas mucho más profundas que otras apenas muy, muy delgaditas. Ok, entonces, ya en 1859, Kirchhoff comparó la posición de las rayas que se estaban observando, las líneas de emisión o absorción que se estaban observando en el laboratorio asociadas a ciertos gases, con la posición de esas líneas en el espectro solar, y mostró que elementos que son muy comunes en la Tierra, como el sodio, están presentes en el Sol. Para llevar esto más allá, pues uno se le ocurre, pues esto se puede hacer también con la luz de las estrellas, ¿no? Eso llevó solo un poquito más de tiempo, porque claro, la luz de las estrellas primero había que pasarla por un telescopio, amplificarla con un telescopio y de ahí pasarla a un prisma para poder observarla de igual modo que el espectro de la luz solar. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX hubo gente que consiguió hacerlo, como los Huygens, y encontraron que en las estrellas se veían las mismas líneas o líneas muy parecidas a las que se veían en el Sol. Entonces, todo esto mostró una cosa, que todos las componentes del universo tienen la misma química, la misma composición. ¿Okay? Entonces, para ver ahora por qué cada elemento está emitiendo o absorbiendo luz a solo unos ciertos colores o energías, vamos a empezar definiendo lo que es un elemento, y empezamos por el elemento más sencillo, que es el átomo de hidrógeno. Aquí tienen un esquema, un dibujito muy sencillo de un átomo de hidrógeno en su versión más abundante. Lo que tiene es un protón en el núcleo y alrededor un electrón. El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa. Como el hidrógeno tiene un protón en su núcleo, es el elemento que en la tabla periódica aparece en el número 1. Los números esos que hemos visto en la tabla periódica son el número atómico de cada elemento e indica cuántos protones tiene en su núcleo. Entonces, el hidrógeno tiene otras variedades, que es lo que conocemos como isótopos. Entonces, puede tener también un neutrón junto al protón en el núcleo, y entonces lo conocemos como deuterio, o puede tener dos neutrones, y entonces es el tritio. Pero en todos los casos tenemos un protón, y por tanto estos son átomos de hidrógeno. Incluso podemos arrancar el electrón y tenemos un núcleo de un átomo de hidrógeno. Pasamos entonces al siguiente elemento en orden de sencillez, que es el helio. Entonces, en el helio lo que tenemos son dos protones en el núcleo. El helio está en la posición 2 en la tabla periódica. A partir del hidrógeno, todos los otros elementos más pesados necesitan tener neutrones en el núcleo para que este sea estable. Entonces, esta es la variedad más común del helio. El isótopo más común es el helio 4, tiene dos protones y dos neutrones. Y así vamos cambiando el número de protones y vamos cambiando el elemento del cual estamos hablando, y los cuales son, cuando va aumentando su número atómico, son cada vez más pesados. Entonces, fíjese además que estos elementos les podemos quitar electrones y el núcleo
permanece y sigue siendo el mismo elemento, lo que pasa es que en distinto estado de lo que llamamos ionización, si ha perdido uno o todos sus electrones, uno o varios o todos. Okay, entonces, lo que queremos explicar ahora es por qué cada uno de estos elementos solo puede emitir o absorber luz de unos ciertos colores o energías. Entonces, eso es algo que viene directamente de lo que conocemos de la mecánica cuántica. Entonces, tenemos un sistema compuesto por un núcleo con una cierta carga positiva, el número de neutrones afecta pero muy poquito. Entonces, según lo que tengamos en el núcleo y cuántos electrones haya alrededor, la mecánica cuántica nos dice que ese sistema solo puede estar en unos ciertos niveles de energía. Pues, por ejemplo, un esquema de en cuántos niveles de energía se puede localizar. No es directamente correcto, pero lo podemos visualizar como si fuera a qué distancias del núcleo puede estar el electrón. Cuanto más lejos, más energía. Y solo puede estar a una cierta distancia. Sería una forma de entenderlo, aunque es muy simplificado. Entonces, aquí tenemos los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Cada uno está identificado con un número n, que es el número cuántico. En realidad hay infinitos, cada vez está más cerquita hasta la energía que está marcada como 0. Entonces, un átomo de hidrógeno solo puede estar en uno de estos niveles. Puede pasar de un nivel a otro, ya sea recibiendo o emitiendo energía. Ese proceso puede ser ya sea por colisiones con otros átomos o emitiendo y absorbiendo luz. Entonces, por ejemplo, un átomo de hidrógeno que está en el nivel n igual a 1 puede pasar al nivel n igual a 2 si absorbe luz con la diferencia de energía entre esos dos niveles, exactamente. Por otro lado, si está en el nivel 2, puede caer al 1 y emitir esa misma energía. La otra cosa a considerar es simplemente aquí el nivel más bajo, el n igual a 1 está marcado con menos 13,6 electronvolts, y eso lo que está diciendo es que si al átomo le comunicas luz o energía por valor mayor o igual a 13,6 electronvolts, pues arrancas el electrón y se convierte en un ion. Entonces, con esto cada átomo tiene, o cada ion, cada estado de ionización de un átomo, tiene su propia estructura de niveles y eso es lo que explica por qué solo pueden emitir y absorber luz a unas ciertas energías y por qué cada estado de ionización de un elemento tiene su huella dactilar en el espectro, tiene su espectro de emisión y de absorción característico. Entonces, la mecánica cuántica se estuvo desarrollando sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en los inicios, y de interés para la historia que les estoy contando está aquí Saja, que lo que hizo fue encontró con las herramientas de mecánica cuántica una fórmula que lleva su nombre y que te dice si tienes un gas con una cierta temperatura y presión, o una cierta temperatura y densidad, suele ser equivalente, tú puedes calcular para cada elemento cómo va a estar distribuido en sus estados de ionización. Entonces, con este tipo de herramientas y esta ecuación, ya en 1925, Cecilia Payne-Gaposchkin lo que hizo fue, en su tesis de doctorado, realizó el primer análisis cuantitativo de la composición del Sol y otras estrellas usando los espectros observados. O sea, viendo dónde estaban las líneas, cuán profundas eran, las que se veían, las que no. Entonces utilizó eso para obtener una idea de cuál es la composición del Sol y de otras estrellas. Entonces, lo que encontró, para su sorpresa, es que el elemento que estaba dominando la composición era el más sencillo, el hidrógeno, y después seguido del helio y ya de lejos por los otros elementos. Entonces, este resultado lo compartió lo vio su jefe en aquel momento, que era Shapley, y también Russell, que tienen aquí en la foto, que son dos de los grandes astrónomos de aquel momento. Entonces, los astrónomos habían pasado de pensar
que la composición de los cuerpos celestes podía ser completamente distinta a la de la Tierra, habían pasado a pensar que todo el universo debía tener una composición muy parecida a la de la Tierra. Entonces, ante el resultado de Payne, dijeron, pues no creo, pues debería ser por otras cosas, y entonces le recomendaron que matizara ese resultado. Pero sin embargo, unos años más tarde, Russell hizo un análisis parecido, encontró el mismo resultado y de hecho durante mucho tiempo le dieron a él el crédito por el descubrimiento. Okay, entonces, se fueron refinando las técnicas para determinar la composición de las capas superiores de las estrellas, del medio interestelar. Entonces, lo que se encontró fue que en general en el universo tenemos que como un 90% de los átomos son de hidrógeno, como un 10% son de helio y 1 de cada 1000 o menos corresponde a elementos más pesados. Entonces, la siguiente pregunta que entonces nos surge es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto, ¿no? Y la respuesta tiene que ver con otro de los problemas que se plantearon en el siglo XIX. Entonces, la pregunta era ¿cuál es la fuente de energía del Sol? Entonces, físicos como Lord Kelvin estuvieron explorando el problema, entonces se plantearon, ok, sabemos que el Sol debe haberse formado a partir de una nube de gas interestelar que se condensó por efecto de la gravedad, se comprimió, se calentó y entonces formó el Sol. Entonces, una posibilidad para explicar la fuente de energía del Sol es cuando se calentó por la compresión gravitatoria, almacenó calor y es lo que está radiando ahora. Sería como energía gravitacional. Sin embargo, si uno hacía los cálculos de, sabemos cuál es el tamaño del Sol, estimamos cuál es su masa, cuál es la energía gravitatoria que tiene y cuánto tiempo puede estar radiando el Sol al ritmo al que lo hace ahora usando esa energía, entonces salía un tiempo de vida para el Sol muy pequeño. La otra cosa que se consideró fue tal vez el Sol está, o sea, la fuente de energía podría ser energía química, que es el tipo de energía que obtenemos aquí en la Tierra, por ejemplo, cuando quemamos carbón o petróleo. Entonces uno podía suponer, supongamos que el Sol está todo compuesto de carbón o algún combustible de ese tipo, ¿cuánto tiempo podría brillar con esta masa de este combustible? ¿Cuánto tiempo podría brillar? Y de nuevo salían tiempos de vida muy pequeños, del orden de tal vez millones de años. Mientras que ya había evidencia, los geólogos tenían evidencia de que en la Tierra, nuestro planeta, debía tener al menos como 1000 millones de años. Ahora sabemos que son 4600 millones de años, ¿no? Pero el asunto era, salía un tiempo de vida mucho más grande para la Tierra que para el Sol y parecía difícil de explicar que la Tierra fuera más vieja que el Sol. Entonces, esta es la otra pregunta a la que vamos a contestar. ¿Cuál es la fuente de energía del Sol? Y para ello les pongo ya las últimas fotos de gente que estuvo involucrada en encontrar la respuesta y las ideas principales que les voy a contar a continuación. Entre ellos está Einstein, si se fijan, y nos va a interesar especialmente su fórmula, la famosa fórmula de E igual a mc², que lo que nos está diciendo es que energía y masa son como dos caras de la misma moneda. Uno puede convertir energía en masa y masa en energía. Ok, entonces vayámonos al origen del universo. Sabemos desde hace ya algún tiempo, hay evidencia de que el universo empezó con una gran explosión, el Big Bang. Entonces sabemos que justo después de esa explosión, el universo era como una sopa muy caliente y densa de energía. Y el universo además se estaba expandiendo y enfriándose. Entonces iba bajando su densidad y su temperatura. Pero se puede hacer una estimación de que cerca de una centésima de segundo después del inicio del universo, después del Big Bang, ya a partir de la energía se pudieron formar protones y neutrones que no desaparecían inmediatamente chocando con otras partículas y convirtiéndose en energía. Entonces pudo empezar a pasar algo parecido a lo que les estoy mostrando aquí. Aquí tenemos
un protón que choca con un neutrón. Fíjense que como era muy denso había muchas colisiones y como estaba muy caliente, las colisiones eran de alta energía. Entonces, eso lo que hace es permitir que algunos de estos choques de protones con neutrones formen un núcleo de uno de los isótopos de hidrógeno, el deuterio. Después, con dos deuterios pueden chocar y formar el siguiente isótopo del hidrógeno, el tritio, y un tritio y un deuterio también pueden entonces chocar y perdiendo un protón y un neutrón en el camino, fíjense que al final lo que obtenemos es un núcleo de helio 4, con dos protones y dos neutrones. Entonces, teniendo una idea más o menos cuáles eran las condiciones del ambiente en los primeros minutos del universo y calculando, estimando a qué tasa, a qué velocidad se pueden producir estas reacciones nucleares que les estoy mostrando aquí, uno puede hacer los cálculos y entonces se encuentra que después de unos 20-30 minutos el universo acaba con un 90% de átomos de hidrógeno y del orden del 10% de helio. Entonces, al principio, cuando se estuvo explorando esto, se pensaba que esto se podía continuar, esta cadena de reacciones, y entonces se iban a poder explicar la formación de elementos más pesados. Sin embargo, aquí hay un problema, y es que para formar, cuando uno ha llegado a formar el helio, el núcleo de helio, uno puede considerar choques de dos núcleos de helio, núcleo de helio con otras de las partículas que tenemos, los núcleos de hidrógeno o protones o neutrones que tenemos alrededor, pero si uno considera qué núcleo se puede formar a partir de esas colisiones, resulta que no sale ningún núcleo estable. Los núcleos que se pueden formar no son estables, se destruyen inmediatamente. Entonces, la forma de seguir formando elementos más pesados a partir de aquí es conseguir que tres núcleos de helio choquen casi a la vez. En ese caso podemos formar un núcleo de carbono y ya seguir construyendo elementos más pesados. Entonces, sin embargo, como se pueden imaginar, el hecho, que dos partículas, uno puede calcular cuál es la probabilidad de que dos partículas choquen y se junten, la probabilidad de que choquen tres a la vez es más chiquitita. Entonces hay muchas menos colisiones de ese tipo. Entonces, como el universo estaba expandiéndose y enfriándose, después de 20 o 30 minutos ya no pudo haber más reacciones nucleares. Entonces, no dio tiempo a que se formaran elementos más pesados. ¿Dónde se forman entonces? Entonces, tenemos que buscar un sitio donde tengamos gas muy denso y muy caliente y durante al menos unos miles o millones de años. Entonces, eso se va a encontrar después del Big Bang, eso solo se va a encontrar en el interior de las estrellas. Entonces, de hecho, una reacción nuclear parecida a la que les he mostrado es la que está teniendo hoy en día lugar en el centro del Sol y es la responsable de producir energía en el Sol. Entonces, esta es la versión de lo que les he dicho antes, cómo convertir, en este caso son protones o átomos de hidrógeno, si quieren, núcleos de átomos de hidrógeno en núcleos de helio. Como dentro de las estrellas no hay muchos, en condiciones normales no hay muchos neutrones libres, la reacción no se parece directamente, no es directamente igual a la que les mostré, de las que tuvieron lugar después del Big Bang, sino que es algo así. En este caso, en vez de chocar un protón y un neutrón, están chocando dos protones, pero si se fijan, el resultado final más o menos es el mismo. Si miran en detalle viendo las partículas que entran y las que salen, en resumen lo que está pasando aquí es que se están usando 4 protones o núcleos de hidrógeno para formar un núcleo de helio 4 al final. Ok, entonces lo siguiente que nos tenemos que plantear es de dónde está saliendo la energía. Entonces el asunto es que si uno considera la masa que tienen esos 4 protones libres y la masa del núcleo de helio, resulta que los 4 protones libres tienen ligeramente más masa que el núcleo de helio, incluso teniendo en cuenta que los neutrones tienen una masa un poquito mayor que la
la de los protones. Los 4 protones libres tienen más masa. La diferencia es pequeñita, es del orden de un 1%. Y se debe a que la masa que tiene un núcleo de cualquier átomo no depende directamente del número de partículas que tiene, sino de las interacciones entre esas partículas. Es la energía de ligado del núcleo. Entonces, eso hace que los 4 protones tengan un 1% más de masa que el núcleo de helio, y ese 1%, algo menos de un 1% de diferencia en masa, es lo que se convierte en energía. Con la fórmula de Einstein, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, que son 300.000 kilómetros por segundo, esa diferencia de masa se convierte en energía, y el Sol tiene tanto hidrógeno y tanta masa que con reacciones como esta, que se llaman de fusión nuclear, se produce toda la energía que hace que el Sol brille. Ok, entonces, esto es lo que va a estar haciendo el Sol durante la mayor parte de su vida, que son como unos 10.000 millones de años, pero si se fijan, todavía no les he hablado de los otros elementos, de dónde salen los otros elementos. Entonces, para eso lo que hay que considerar es que las estrellas, la vida de las estrellas realmente es como una batalla constante contra la gravedad. Estas reacciones nucleares, al producir energía, esa energía calienta el interior de las estrellas, bueno, toda la estrella realmente, y eso empuja hacia afuera, ese calor empuja hacia afuera, y eso vence el impulso de la gravedad de contraer. Entonces, se pueden imaginar que cuando el Sol está haciendo esto, está convirtiendo hidrógeno en helio todo el tiempo, entonces va a llegar un momento en que baje bastante la concentración de hidrógeno, entonces va a haber menos reacciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos energía, se enfría el centro del Sol, al enfriarse se contrae por la gravedad, al contraerse se calienta, entonces aumenta la densidad, aumenta la temperatura, y entonces las reacciones se pueden producir más rápido, y eso de nuevo establece un equilibrio. Ahora bien, cuando tengamos que en el centro del Sol ya se ha gastado casi todo el hidrógeno, se ha convertido en helio, entonces ya no hay más reacciones que se produzcan. Entonces, lo que pasa entonces realmente es muy similar, ¿no? El centro del Sol le falla la fuente de energía, entonces se empieza a contraer por la gravedad y va subiendo su temperatura y su densidad, y hasta que suben lo suficiente como para que se pueda producir la segunda tanda, la siguiente tanda más bien de reacciones nucleares. Aquí tienen algunas de las más importantes que se producen. Entonces, arriba a la izquierda tienen la que les he puesto antes, de la cadena PP en el Sol, que es la principal fuente de energía del Sol y de estrellas parecidas al Sol. Y en rojo tienen la reacción que les comenté antes, que es la que no dio tiempo que se produjera en los primeros minutos después del Big Bang. Entonces, si se fijan ahí, está dividida en dos partes. En la primera tenemos dos núcleos de helio que chocan y forman un núcleo de berilio 8. Y pueden ver que esa flechita, al contrario de las otras que ven por ahí, va en las dos direcciones, lo cual está puesto ahí para indicar que si no pasa nada más, en un momento se va a romper el átomo de berilio, es inestable y se va a romper de vuelta a dos núcleos de helio. Sin embargo, si antes de que pase eso llega un tercer núcleo de helio, que es lo que vemos en la reacción 2, ese núcleo de helio junto con el de berilio ya pueden formar un átomo de carbono 12 que es estable, y con eso ya puede seguir las cadenas siguientes de reacciones nucleares que van formando cada vez elementos más pesados. Esta es la que se conoce como reacción triple alfa, porque a los núcleos de helio se los conoce también como partículas alfa. Ok, entonces, a lo largo de su vida en la estrella va a estar pasando eso. Entonces, tenemos una zona con una cierta temperatura y densidad, está convirtiendo un elemento en otro más pesado. Cuando se le acaba el combustible, el elemento de origen que está convirtiendo, entonces se comprime el núcleo, se alcanzan densidades y temperaturas más altas, y entonces puede producirse la siguiente tanda de reacciones nucleares, y así se van produciendo los elementos
cada vez más pesados. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, ilustrado una estrella parecida al Sol hacia el final de su vida, cómo se va a ver. Tenemos en el centro de la estrella, el núcleo está compuesto de carbono y oxígeno. Alrededor tendría una capita donde se está quemando helio y produciendo carbono y otros elementos. Esta puede estar rodeada de una capa compuesta principalmente de helio. A su vez está rodeada de una donde se está convirtiendo todavía hidrógeno en helio. Esto según las condiciones que predominen en cada capa de la estrella. Pero aquí lo importante es, una vez que se ha consumido el hidrógeno en el centro, todo el resto de la evolución pasa muy rápido, en escalas aunque estemos hablando de escalas de tiempo astronómicas que pueden ser miles o millones de años, ¿no? Para referirnos a muy rápido. Pero también, una vez que ya no es una estrella sencillita, digamos, que está convirtiendo hidrógeno en helio en su centro, la estrella ya se vuelve bastante inestable. Todo ya va rápido y es inestable. Entonces llega un momento en que la estrella se hinchan las capas de afuera, entonces se convierte en una gigante roja, que es lo que tenemos aquí, y las capas de fuera, de hecho, finalmente acaban eyectándose. Esto es como las etapas finales de vida de estrellas con masas iguales a las del Sol o hasta 8 veces la masa del Sol. Hacia el final de la vida, la gigante roja está eyectando sus capas externas y lo que queda de la estrella en el centro ya no puede producir más elementos más allá de carbono y oxígeno, o sea, ya no se llegan a dar las condiciones necesarias de temperatura y densidad para que se puedan producir elementos más pesados. Entonces, lo que queda de la estrella en el centro, lo que hace es, se le ha acabado la fuente de energía, se contrae, se calienta mucho y se va a convertir en una enana blanca. Al principio va a ser muy, muy caliente y puede ionizar e iluminar todo el material de alrededor. Eso es lo que conocemos como una nebulosa planetaria, y aquí tienen una muestra de lo variadas que pueden ser. Este es un tema de investigación de hoy en día, en poder entender por qué este proceso puede producir nebulosas tan distintas en distintas estrellas. Creemos que tiene que ver con la presencia de estrellas compañeras. Y la otra cosa que debería contarles es que el nombre no tiene que ver con planetas, o sea, el nombre es por motivos históricos. Los primeros astrónomos observaron las primeras a través de telescopios y les pareció que se veían como un planeta, ¿no? Un planeta del sistema solar. Ok, entonces esto es lo que pasa con estrellas de hasta 8 o 10 veces la masa del Sol. Pero ¿qué pasa con las más masivas? Vamos ahora. Entonces, con las más masivas sí se puede continuar dando este proceso del que les he hablado, ¿no? De que cuando se acaba el combustible en el centro o en una capa, lo que hace es se comprime por la gravedad, aumenta temperatura y densidad, y entonces tenemos una nueva tanda, una nueva lista de reacciones nucleares que se pueden producir. Entonces, hacia el final de su vida, una estrella masiva, que puede ser desde 10 veces la masa del Sol hasta alrededor de 100 veces la masa del Sol, hacia el final de su vida también se ha vuelto inestable, se ha convertido ya, ahora no es una gigante roja, sino una supergigante roja, y puede tener la estructura que les estoy mostrando aquí. Tendría en el centro un núcleo compuesto principalmente de hierro y níquel, y después capitas como las de una cebolla, cada una con su composición. Ahora, y por supuesto, entre capa y capa pueden seguir produciéndose distintos tipos de reacciones nucleares. Ahora, cuando una estrella termina con un núcleo de hierro y níquel, ya se encuentra con problemas. El asunto es que el hierro es el núcleo más estable que existe. Si todos los elementos más ligeros que se han estado mediante reacciones nucleares han estado usándose para convertir en elementos más pesados hasta llegar al hierro, todas esas reacciones producen energía. Sin embargo, las reacciones
de fusión que podrían, a partir del hierro, formar elementos más pesados, requieren energía. Entonces, en el momento que la estrella tiene hierro en el núcleo, ya no tiene reacciones nucleares, ya no puede producir reacciones nucleares que le den energía. Entonces, aquí ya se vuelve completamente inestable y lo que va a pasar con esta estrella es que va a explotar. Va a explotar como una supernova. Cuando una estrella así tan masiva explota como una supernova, su brillo puede alcanzar el de 100.000 millones de otras estrellas, brilla tanto como una galaxia. Y lo que pasa exactamente depende de varias cosas, entre ellas la masa inicial de la estrella. Pero tenemos la nebulosa remanente de la explosión, como esta, la nebulosa del Cangrejo, que es una estrella que explotó como supernova en el año 1054. Sabemos porque la observaron astrónomos chinos. Cuando explotó se pudo ver incluso de día durante unos días. Entonces, lo que hay aquí en el centro de esta nebulosa es lo que conocemos como una estrella de neutrones, porque cuando explota la estrella pueden pasar tres cosas: o que explote todo y se destruya completamente, o que se expulsen las capas externas y lo que queda de la estrella en el centro forme o bien una estrella de neutrones o bien un agujero negro. De esos les comento un poquito más adelante. Pero ahora déjenme resumir lo que les he estado contando. Entonces tenemos en el medio interestelar, ahí tenemos gas y polvo interestelares, y estaban en movimiento, entonces se puede acumular en algunas zonas. En las zonas más densas puede pasar que se vuelvan lo suficientemente densas como para que empiecen a concentrarse el material por efecto de la gravedad, entonces se forman estrellas y formamos estrellas de distintos tamaños, desde mucho más pequeñas que el Sol hasta unas 100 veces más grandes que el Sol. Las estrellas relativamente pequeñas, los dos tipos de estrella, pequeñas y grandes, pasan la mayor parte de su vida convirtiendo hidrógeno en helio en su núcleo. En el caso de las estrellas como el Sol, pueden ser unos 10.000 millones de años o mucho más si son más pequeñas. Las estrellas más grandes consumen su combustible mucho más rápido y entonces solo viven como unos millones de años. Cuando se les acaba el hidrógeno en el centro a estas estrellas, entonces ya empiezan a evolucionar mucho más rápido y a producir otros elementos en su interior. Se convierten en gigantes o supergigantes rojas y las pequeñas acaban expulsando las capas externas formando una nebulosa planetaria, las grandes acaban explotando en una explosión de supernova. Pero si se fijan en ambos casos, las pequeñas y las grandes, además de lo que hayan podido expulsar mediante vientos estelares a lo largo de su vida, al final de su vida están expulsando material al medio. En ambos casos, este material va a estar enriquecido en los elementos pesados que se han formado en las reacciones nucleares dentro de las estrellas. Entonces, este material expulsado va a acabar mezclándose con el resto del material interestelar y en este material interestelar se pueden formar nuevas estrellas y de hecho ya con el tiempo va a haber los suficientes elementos pesados en ese medio como para que las nuevas estrellas puedan formar a su alrededor sistemas planetarios como el de nuestro Sol, con planetas rocosos como la Tierra. Ok, entonces podemos decir que entendemos a grandes rasgos cuál es la composición del sistema solar, de dónde vienen, por qué es la que es. Aquí tienen una ilustración de cuál es la composición del sistema solar. Tenemos en el eje horizontal el número atómico, que indica cada uno de los elementos, y en el eje vertical la abundancia, el número de átomos. Algo importante del eje vertical es que es una escala logarítmica, lo cual quiere decir que una diferencia de 1 en este eje quiere decir una diferencia de un factor 10, una diferencia de 2, una diferencia de un factor 100. Entonces, pueden ver en esta gráfica que, esta es la composición del sistema solar, pero la mayor parte de la masa está en el Sol, entonces domina la composición del Sol, entonces pueden ver hidrógeno y helio, los elementos más Después vienen todos los demás, vemos el pico en el hierro y el níquel aquí en el número atómico 26, es donde tienen al hierro, el pico del hierro.
a partir del hierro pueden ver que hay otros elementos que no les he dicho cómo se han formado, pero son reacciones parecidas a las que les he comentado que tienen lugar en estrellas de baja y alta masa cerca del final de sus vidas. Algunas reacciones nucleares que están teniendo lugar producen un ambiente rico en neutrones. En ese ambiente rico en neutrones, los elementos que están presentes pueden capturar esos neutrones y, ya sea convirtiéndolos en protones o guardándolos como neutrones, se van convirtiendo en elementos más pesados. Es el proceso que se llama captura de neutrones y explica la presencia de elementos más pesados que el hierro. Ok, entonces, fíjense que podemos hacer una tabla periódica como esta, ¿no? Tenemos los elementos que encontramos en el sistema solar y que son lo suficientemente estables como para que, si los vemos hoy en día, podamos inferir que estaban ahí desde el principio. Entonces, podemos colorearlos según su origen. Entonces, ven por ejemplo en azul oscuro, tenemos el hidrógeno, porque se produjo tras el Big Bang, y la mayor parte del helio. Después, en amarillo y en verde, tienen lo que les he estado contando hasta ahora, elementos que se están produciendo en la evolución de estrellas de baja masa y de alta masa. Y antes de hablarles, fíjense que hay mucho naranja y también hay azul clarito, antes de hablarles de eso, fíjense en los elementos que tenemos en gris. Entonces, en el elemento 43, principalmente, que es el tecnecio. Estos elementos en gris y los que faltan no están coloreados porque son elementos inestables. Entonces, el tecnecio tiene un tiempo de vida de unos millones de años. Eso quiere decir que si hoy en día encontramos tecnecio en el sistema solar, se tiene que haber formado hace poquito. No procede del origen de la formación del sistema solar. De hecho, la mayor parte del tecnecio que tenemos hoy en día aquí está sintetizado en el laboratorio porque tiene usos médicos. Entonces, por eso es importante que hacia la mitad del siglo XX se vio que había algunas estrellas para las cuales en su espectro se detectaban líneas de tecnecio. Entonces, aquí tienen dos ejemplos de espectros en negativo, una estrella C y una estrella D. Entonces, pueden ver cómo en el caso de la estrella C, las cosas los cuadraditos en rojo indican la posición de líneas de tecnecio, donde el I quiere decir es tecnecio 1, tecnecio neutro, con todos sus electrones. Entonces pueden ver que esas líneas de absorción están presentes en la estrella de abajo, pero no en la de arriba. O sea, se ven en algunas estrellas. Para ese entonces, cuando se hicieron estas observaciones, ya se sabía que como estas estrellas eran gigantes rojas, debían tener tiempos de vida de al menos unos miles de millones de años. Entonces, si el tecnecio tiene un tiempo de vida de unos millones de años, resulta extraño verlo presente en una estrella que tiene miles de millones de años, a no ser que uno lo explique diciendo, ok, es que se formó en reacciones nucleares dentro de esa estrella. Entonces, es por eso que el tecnecio se considera estas detecciones de líneas de tecnecio como la evidencia más directa que tenemos del hecho de que los elementos se forman en las estrellas. Ok, entonces, lo que les he contado es más o menos lo que hemos llegado a entender a grandes rasgos, pero el problema es cuando queremos afinar un poquito más. Hay muchas cosas que no sabemos cómo calcular bien, tasas, o no podemos medir bien, las tasas de muchas reacciones nucleares, los procesos de mezcla que tienen lugar en las estrellas en escalas cortas. Y una cosa importante es que les he estado hablando de la evolución de estrellas sin tener en cuenta que como 2/3 partes de las estrellas no son solitarias como el Sol, sino que tienen estrellas compañeras. Entonces, lo que pasa con una estrella compañera es que si está lo suficientemente cerca, si las dos estrellas que estamos considerando, o tres, o las que sean, están lo suficientemente cerca, la evolución de una va a afectar a la de la otra, ya sea al principio de la evolución o mucho después. Entonces, de hecho, eso tiene que ver con lo que les estoy mostrando aquí en colores naranja
y en colores azules, y les voy a contar ahora para acabar un poquito sobre esto. Ok, entonces, me voy a centrar en uno de los elementos. El elemento número 79 es el oro, que está aquí casi por completo el cuadradito en naranja, porque es uno de los que conocemos y entonces nos parecen más importantes, ¿no? Entonces, para hablar de dónde pensamos ahora que viene casi todo el oro que hay en el sistema solar, voy a volver a los remanentes estelares, lo que queda al final de la vida de estrellas de distintas masas, que vimos que eran o enanas blancas, o estrellas de neutrones, o agujeros negros. Entonces, primero hagámonos una idea de qué son cada uno de ellos. Empezamos con las enanas blancas. Entonces, aquí tienen a escala de tamaños, no de distancias, la superficie del Sol y la Tierra. Pueden ver que la Tierra es muchísimo más pequeña que el Sol, es más pequeña que muchas de las manchas que aparecen cuando el Sol está activo, las manchas oscuras, de las cuales tienen una aquí ahora. Ok, entonces, para hacerse una idea de lo que es una enana blanca, imagínense un objeto que tiene entre la mitad y una vez la masa del Sol, que empezamos a comprimirlo y lo volvemos tan pequeño que tiene el tamaño de la Tierra. Eso es una enana blanca. Entonces, una forma que se usa para ilustrar lo densa que es decir, pues una cucharadita de su material, ¿cuánto pesaría? Pues más o menos como un elefante. Ok, pero estrellas más masivas tienen remanentes más masivos. Entonces, las estrellas de neutrones, para imaginarnos lo que está pasando en una estrella de neutrones, imagínense ahora que tenemos como 1,5 o 2 veces la masa del Sol, un objeto con esa masa, y lo comprimimos hasta que tiene no el tamaño de la Tierra, sino el tamaño de una ciudad pequeña, como unos 15 kilómetros. Eso es una estrella de neutrones. Entonces, en las estrellas de neutrones, lo que está pasando es, en las enanas blancas los electrones son los que se resisten a la compresión, se resisten a estar todos en el mismo lugar, entonces esa presión es la que hace que se detenga la contracción gravitatoria en una enana blanca. En una estrella de neutrones la contracción gravitatoria es tan grande que lo que hace es que los electrones se junten con los protones para formar neutrones. Entonces pensamos que gran parte dentro de una estrella de neutrones es como material, como neutrones, es casi como con la densidad de un núcleo galáctico. Entonces, de hecho, una cucharadita de una estrella de neutrones, pues hay distintas comparaciones, pero podemos decir que puede pesar como todo el monte Everest. Okay. Y después ya está, por supuesto, si la masa es mayor, tenemos un agujero negro, se comprime todo tanto que no sabemos exactamente qué pasa, excepto que ya ni la luz puede escapar. Los agujeros negros no nos interesan para lo que viene ahora, ¿no? Entonces, el asunto es, imagínense que tienen 2 estrellas relativamente masivas, cada una está evolucionando, están juntas, ¿no? Son compañeras, cada una está evolucionando y acaban formando 2 estrellas de neutrones. Si esas estrellas están muy cerquita, están rotando muy rápido una alrededor de la otra, eso genera ondas gravitacionales, van perdiendo energía, cada vez están más cerca y pueden acabar fusionándose. Entonces aquí tienen una interpretación artística de la fusión de 2 estrellas de neutrones. Es un acontecimiento muy violento que suelta un montón de energía y suelta ondas gravitacionales. Entonces, ondas gravitacionales, muchos sabrán que las hemos empezado a detectar hace poquito, y entonces una de las que se detectó, uno de estos eventos de ondas gravitacionales, se pudo relacionar con una fusión de estrellas de neutrones como esta. Entonces, además de eso, se pudo observar radiación electromagnética procedente del evento y se pudo estudiar, comparar con las predicciones de modelos. Entonces, la conclusión a la que se llegó es que estos eventos son lo suficientemente numerosos y pueden producir suficiente cantidad de ciertos elementos como para explicar las abundancias de esos elementos hoy en día o las abundancias de esos elementos en el sistema solar. Entonces, esa fusión es la que ha llenado de naranja esta tabla. Hace unos años, en vez de naranja, hubieran visto verde, porque se estaría explicando las abundancias de todos estos elementos con la evolución de estrellas masivas. Y algo parecido con eso, pero ya con enanas blancas, es lo que explica
las partes azul clarito de esta tabla, ¿no? Entonces, es otra de las complicaciones. De hecho, no sabemos si dentro de unos años seguro que va a cambiar, ¿no?, nuestra visión de esto. Es un tema en desarrollo que se está estudiando ahora. Entonces, ya estamos acabando, ya estamos quedándonos sin tiempo, entonces ya para terminar solo recordarles que esos elementos del sistema solar son también los de nuestros cuerpos, que sabemos que al menos todos los que están, los que no son hidrógeno, o si hay algo de helio, todo el resto podemos tener claro que se produjeron en el interior de las estrellas, incluso los que tengamos de hidrógeno en el agua, en nuestros cuerpos, tal vez pasaron por alguna estrella antes de llegar a nosotros, ¿no? Son como átomos que tenemos prestados en este momento, han formado parte de distintas cosas, y como se formaron en las estrellas, es por eso tal vez hayan escuchado que muchas veces se dice que somos hijos de las estrellas, que somos polvo de estrellas. Entonces ya les dejo con eso, solo matizándolo un poquito, también se puede decir que somos como estrellas recicladas. Entonces, ahora, muchas gracias por su atención. Ahora creo que podemos empezar con las preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Muy interesante todo. Empezamos con la primera. Quisiera saber si las investigaciones de Gran Colisionador de Hadrones aporta algo a la teoría del Big Bang. Sí, todas estas cosas que nos permiten estudiar fenómenos que se producen a altas energías nos ayudan a entender qué es lo que estaba pasando justo después del Big Bang, cómo estaban chocando unas cosas con otras, las probabilidades, las tasas a las que se producen, todo eso sirve. Muy bien. Y segunda pregunta aquí de un compañero del planetario de Cozumel. ¿En qué condiciones una estrella se convierte en un magnetar? Para que se convierta en un magnetar, lo que hace falta es que el campo magnético se vuelva muy intenso de la estrella. Entonces, en el caso de las estrellas de neutrones, si no me equivoco, el campo magnético, o sea, la compresión es tal que el campo magnético se vuelve muy intenso, por ejemplo. Después, pero también puede pasar con enanas blancas, y ahí ya no sé si puede afectar también la presencia de una compañera que haga que la estrella acabe rotando más rápido y entonces se potencia el efecto del campo magnético, ¿no? Hace que sea mucho más intenso. Muy bien. Dos preguntas de una aliada nuestra del planetario, Pati Santos. ¿La nucleosíntesis se da en orden? Es decir, así como están en la tabla periódica. Más o menos, pero o sea, al menos las ideas generales de lo que les he contado, las reacciones principales sí. Porque fíjense que hasta que no tenemos uno no podemos a partir de ese elemento construir los siguientes, ¿no? Pero hay muchas más reacciones que las que les he mostrado y eso se complica también, ¿no? También las que se producen por captura de neutrones, y también hay momentos en que al final de la vida de las estrellas en que los elementos que se han formado también se rompen y formando más chiquititos, o sea, es más complicado que eso, ¿no? Pero en líneas generales, sí. Ok. La otra pregunta de ella es, ¿todas las reacciones que presentó están termodinámicamente igual de favorecidas? No, cada una tiene sus problemas y ni siquiera termodinámicamente, o sea, también hay que considerar cosas de la mecánica cuántica. Por ejemplo, la reacción triple alfa, la que les conté que con 3 núcleos de helio se produce un núcleo de carbono, la que es necesaria para producir elementos más pesados que el helio. Esa reacción es especial no solo en que haga falta que colisionen 3 partículas casi a la vez, los 3 núcleos de helio. También hace falta una resonancia, que es una coincidencia de energía entre los 3 núcleos de helio juntos y un estado energético del átomo de carbono que se va a formar.
Es como una coincidencia esa resonancia. De hecho, se predijo antes de medirla en el laboratorio la existencia de ese estado de energía del carbono. Y eso, o sea, hace falta eso y además cada una de las reacciones va a su ritmo y depende de forma distinta de las condiciones de temperatura y densidad que uno tenga. Muy bien. Mariana Monroy pregunta, hace algunos meses se difundió información acerca de la posible explosión de Betelgeuse. ¿Qué llevó a pensar eso y qué llevó después a decir que no habría explosión? ¿Hay relación con lo que mencionó acerca de los gases y su relación con la luz? Es la estrella de Orión, ¿no? Sí, la estrella de Orión. Okay. Sí. Bueno, no sé si he visto todo lo que ha salido, las investigaciones que hay con eso, ¿no? Pero sí, Betelgeuse es una estrella muy masiva y que en algún momento dado va a explotar como supernova, pero la cosa a tener en cuenta es que las escalas de tiempo que estamos, con las que hablamos en relación con las estrellas son muy grandes, entonces tampoco podemos decir que va a explotar pronto, va a ser mañana. Va a explotar pronto, puede ser dentro de 2000 años o algo así, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasó es que estuvo mostrando como variaciones de brillo y tiene que ver con su evolución, pero esa es una de las cosas que tampoco sabemos bien cómo predecir. ¿Qué camino siguen exactamente las estrellas de alta masa a la hora de explotar? Todavía no entendemos bien cómo es toda su evolución antes y en qué estado tienen que estar justo antes de la explosión. Todavía hay muchas cosas ahí que no entendemos. Ok, ya nos quedan poquitas. Carmen Menéndez pregunta, ¿y en el núcleo terrestre se puede formar hierro u oro? En el núcleo terrestre hay un montón de hierro, pero no tenemos la densidad ni la temperatura necesaria para que se haya reacciones nucleares de las de fusión, ¿no? Otra cosa es las de fisión, en las que se rompen átomos, y además fíjense que suponemos que el núcleo terrestre inferimos que es sólido, al menos la parte de dentro. Si es sólido no hay mucho movimiento de partículas, ni choques, ni demás, ¿no? O sea, dentro de la Tierra no hay reacciones nucleares de fusión. Muy bien, y por último, Andrés Pérez pregunta, ¿en qué momento se formó el agua dentro de las nebulosas planetarias? El agua se puede formar en todo el universo en cualquier momento. De hecho, se ha detectado también vapor de agua en el Sol. O sea, es una molécula sencilla y se puede formar en las nubes más frías, alrededor de las estrellas frías, también en muchos lugares. Muy bien, y él mismo dice, entonces ningún elemento nuevo se puede formar en el planeta ni dentro de volcanes ni en el centro del núcleo terrestre. Es su pregunta, última pregunta. Lo que es elemento químico, no. O sea, no sabemos cómo podría formarse un elemento nuevo. Lo que sí puede es tener una estructura distinta, ¿no? Por ejemplo, como el carbono, que puede estar estructurado de forma que sea carbón o que sea diamante. O sea, los elementos pueden juntarse de forma distinta o ese tipo de cosas. Pero lo que es el elemento químico, no. Ok, muy bien. Y justo ahorita en lo que contestaba esta última pregunta, llegó otra. Preguntan, buenas tardes, doctora. Ay, perdón, se me movió. Cuando hablamos de antimateria y materia oscura, ¿a qué nos referimos exactamente? Entiendo que no está relacionado con los elementos, pero tampoco es energía. Ya con esa cerramos. Son dos cosas distintas. La antimateria es como la materia, pero con algunas propiedades al revés. Por ejemplo, un antiprotón es un protón que en vez de tener carga positiva, tiene carga negativa. La materia y la antimateria se aniquilan juntas. Después está la materia oscura, que no sabemos todavía qué es, solo podemos inferir que está ahí por sus efectos gravitatorios, ¿no? Por ejemplo, en galaxias o en cúmulos de galaxias, pero todavía no sabemos qué es y no la podemos observar.
Sí, ese es el problema. Pues muy bien, doctora, muchísimas gracias, muy interesante, fue todo un honor para nosotros escucharla, tuvimos un buen público, muy buenas preguntas y pues ojalá podamos tener el honor de tenerla en vivo en algún momento más adelante, cuando acabe esta pandemia en el Planetario de Cancún. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya? No sé. Nicole.